si la vas a tirar, hazlo en mi boca. No puede. Entonces no importa si rocía un poco en mi cara. Esta es la historia de Label, una chica, que para sobrevivir, se disfraza de chico para estar cerca del protagonista de una novela BL en la que reencarnó. ¿Cómo terminará esto? Significa peligro. ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Comenzamos con la escena de una carruaje. Nuestra prota nos dice que solo le queda un año de vida. Saca la cabeza del carruaje, dice que se aferrará a Edric Denkard con la determinación de no morir y sobrevivir esta vez. Más adelante nos comenta que su nombre es Lobelia Flor. Como típica reencarnación, la arrolló un camión y terminó reencarnando en una novela. Como nuestra prota es muy amable y considerada porque creemos que suena muy repetitiva, nos da más detalles en el prólogo. Cuenta que tiene la misma enfermedad que el protagonista original de la novela BL que poseyó. La única cura es recibir el aliento de Edric Denkard, el protagonista. Dice que si en un año no se queda al lado de Edric, la enfermedad va a empeorar y va a perder la vida. Se enteró de la cura cuando ya era demasiado tarde, así que ahora falsificó la identificación y se dirige a la finca de Denkard mientras se viste de hombre. El puesto más accesible para acercarse a Edric era el de sirviente, ya que por una u otra razón, siempre están reclutando para el puesto. Cuando llega al ducado piensa en el rumor que dicen que tiene tanto prestigio como la familia imperial. Cambiamos de escena, nuestra prota acompaña al mayordomo. Este comenta que entonces es el nuevo asistente. Nuestra prota le dice que así es y que se llama Lobelia, pero tan pronto se da cuenta de su error, dice que se llama Label. Casi la cago. El mayordomo le dice que supone que ya ha escuchado los rumores, y que tendrá que permanecer al lado de Edric Denkard. Luego murmura que si entonces pidió el empleo después de haber escuchado los rumores, es porque de verdad necesita el empleo. Como dato extra, Label recuerda que el protagonista es 4 años menor que ella. Así que nuestra prota tiene 16 y Edric tiene 12. Después recuerda acerca de la novela original La Noche del Emperador. Acerca de que ya tuvo que haber pasado un tiempo desde que llegó al ducado, por lo que debe de estar en este momento muy confundido y sensible. Nos presenta un momento de su vida pasada cuando leía la novela. Menciona que para ser honesta no podía evitar reírse, y no le importaba cuáles eran las difíciles circunstancias que atravesaba a él. Protagonista, porque siempre se las arreglaba para ser irrespetuoso y grosero con los que lo molestaban. Mientras nuestra prota lee la novela, menciona que tenía una bonita cara nuestro prota. Después habla que ya que tuvo la misma enfermedad que él en su vida pasada, siente que puede entenderlo mucho mejor ahora. Dice que los últimos 2 años fueron como un infierno y Edric tuvo que soportarlo más de 2 años. Por fin el mayordomo llevó a Lobelia a la habitación. Mientras esperan, Lobelia piensa que también su enfermedad afectó a su personalidad, así que lo puede entender. Hasta que ve a Edric gritando acerca de que se fueran las personas de la habitación mientras tiraba las cosas, ya no sigue pensando lo mismo y se retracta. Mientras las sirvientas tratan de evitar los objetos que tira Edric, nuestra prota se percata de que es realmente hermoso, que está hecho como para el gusto de hombres y mujeres de todas las edades. En realidad, aunque esté nervioso o sensible, para ella es curativo. Nice. Menciona que su respiración es realmente la cura, porque hasta el aire se siente más fresco. Nos muestran un recuerdo de Lobelia leyendo una lápida. Se entera que el aliento del espíritu es la única cura, así que se entera que mejorará si respira a su lado. Esta sensación refrescante hace recordarle un comercial, pero no logra recordar la letra de la canción. Tuvo que dejar de pensar en eso porque se estrelló una botella cerca de ella. Se percata que aquella botella era una medicina que tomaba en su mansión. Se da cuenta que es una lástima. Se pregunta si se tuvo que postular como sirvienta de limpieza, ya que si hubiera hecho eso, hubiera podido lamer la alfombra disimuladamente mientras hacía el aseo. Después ve que va a tirar otra botella, pero no quiere permitirlo, porque tiene el valor de 10 casas. Entonces se tira al piso. Edric al verla le pregunta si se pondrá de rodillas y va a comenzar a llorar. Nuestra prota le responde que si va a tirar esa medicina, mejor lo haga en su boca.
Nuestro prota se detiene, entonces Lobelia le pregunta que si no puede. Entonces le dice que no le importa que la rocíe un poco en la cara. Nuestra prota se alegra de ver que no rompió la botella. Edric le dice que se fuera, Lobelia se mueve a un lado. Edric al ver esto le pregunta si está bromeando, que salga de la habitación ahora mismo. Lobelia se levanta y le pide perdón por su mala educación desde el primer día. Le dice que hará lo que le pide ahora mismo. En vez de salir de la habitación, se va a la terraza. Nuestro prota le dice que nadie le dijo que se fuera a la terraza, le dice que salga de su habitación. Lobelia solo se ríe un poco y dice que ya entendió. Cambiamos de escena, vemos que los sirvientes murmuran que Label es un perro. Nuestra prota sabe lo que dicen de ella por lo que pasó el primer día, pero al parecer no le importa. Alguien se acerca para saludarla, era Linson, también es uno de los asistentes de Edric. Nuestra prota comenta que lo llama hermano Linson, y que también es un recién llegado que vino con ella ayer. Cree que al parecer antes trabajaba como mercenario. Linson puso su brazo alrededor de su hombro y le dice que todos se sorprendieron porque nuestra prota era más diligente de lo que parece. Lobelia comenta que la primera vez que lo vio, le dijo que le recordaba a su hermano menor que dejó en casa. A lo que nuestra prota le pregunta que si a su hermano, y Linson le dice que era un chico débil y frágil como ella. Entonces nuestra prota cree que su hermano Linson podría ser un poco molesto. Pero después piensa que solo es un buen hermano mayor que intenta cuidarla. En el presente Linson le dice que Matt le contó lo que pasó ayer. Así que ahora nuestra prota sabe que él también escuchó los rumores. Recordando lo que pasó, Linson le dice que fue demasiado imprudente porque es normal salir de la habitación, entonces ¿por qué tuvo que salir a la terraza sin miedo? Label trata de hablar, pero Linson le dice que le preocupa que lo castiguen por eso, y que aunque la duquesa sea una persona muy generosa, los nobles que son muy caprichosos no siempre son amables con sus sirvientes. Nuestra prota le contesta que aún así es su sirviente, que todos sus otros compañeros de servicio se van en cuanto el joven maestro lo ordena. Pero si se va, ¿quién va a cuidar al joven maestro? En los pensamientos de nuestra prota, dice que ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, así que lo hará bien. Después dice en voz alta que incluso si lo castigan, tiene que cumplir con su deber. Vuelve a sus pensamientos y dice que incluso si lo castigan, hará lo que necesite para sobrevivir. Linson se sorprende de sus palabras, piensa que esto es demasiado y no comprende por qué se esfuerza tanto. Cambiamos de escena, los sirvientes llaman a Edric para que despierte, otro sirviente le dice que ya ha pasado la hora de despertar. Nuestra prota piensa que para que no la echen debe volverse más cercana a él. Se pregunta cómo puede ganarse la confianza de Edric. Piensa que en primer lugar no debe ser codiciosa y que debe tener una conversación ligera con él. Nuestra prota llama a su joven maestro, y le pregunta si sabe algo. Edric le responde que Label le dice que está lloviendo afuera, y Edric le pregunta que qué tiene que ver eso con él. Lobelia le responde que solo quería decírselo, luego dice que abrirá la ventana y pregunta que si le gustaría escuchar el sonido de la lluvia. Nuestro prota lo llama diciéndole sirviente. Como no recibe respuesta, pasa unos segundos hasta que le pregunta que cuánto tiempo más piensa ignorar sus órdenes. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Label le dice que perdone si se está entrometiendo, y le pregunta si de casualidad se refería a él. Edric le dice que sí, que a quién más podría ser. Label responde que hay más sirvientes en esta habitación incluyéndolo a él, por eso no entendió. ¡Quedé como un tonto anoche! Edric no sabe qué decir, entonces Label le dice que de ahora en adelante eso no va a volver a pasar. Nuestra prota se presenta como Label, y que si de ahora en adelante se refiere a él con el nombre de Label, lo atenderá con más prontitud. Edric trata de responder, pero una sirvienta entra para servir el desayuno. Edric grita que no lo necesita, Lobelia piensa que el desayuno luce delicioso, entonces Edric se vuelve a cubrir, pregunta que si no lo entienden y vuelve a decir que no lo necesita. Un sirviente se acerca con el desayuno diciéndole que si sigue sin comer será peligroso para su salud, que su madre también está preocupada. Edric le dice que se lo lleve, nuestra prota piensa que si lo deja como está será muy malo, ya que está delgado. Label le dice al joven maestro que tiene una solución. Le dice que si no le gusta comer solo, entonces que le parece comer con él.
Edric responde que odia esa idea aún más. Lobelia piensa que no puede rendirse. Antes de que nuestra prota pudiera decir algo, Edric dice que la duquesa lo pudo haber envenenado. Entonces Lobelia piensa que aunque solo sea por hoy, no es el mejor momento para decirlo. Cree que Edric no considera la magnitud de decirlo delante de los sirvientes. No me va a doler, 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 no me va. Pero después de todo lo entiende, porque la madre de Edric murió envenenada por la duquesa a través de otra persona. Nuestro prota estaba con ella ese día, también lo sabe. Pero ¿quién le creería si dijera eso, ya que la duquesa es conocida por su apariencia de buena y generosa, además de tener el respeto de muchos? En resumen, es la enemiga de Edric, la que asesinó a su madre. Debido a esto, Lavelle le dice a su joven maestro que tiene una mejor idea y segura, lo hará por él, va a probar su comida primero. Come sin preocuparse, ya que no hubo ningún episodio de envenenamiento en este punto de la historia. Por su reacción, Edric cree que estaba en lo cierto hasta que la prota se pregunta qué es este manjar. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Sigue comiendo y le pregunta si ya vio que es seguro, pero un sirviente le dice que se detenga porque se lo acabará todo. Lavelle se sienta y le dice que ahora es su turno, y creen que no va a permitir que el esfuerzo de los sirvientes sea en vano, porque no es una persona grosera, mezquina y cruel. Sigue sosteniendo la cuchara y dice que tome un bocado de la sopa. Edric responde que si dice algo más, le va a tirar la sopa en la cara. Lobelia está satisfecha al ver la cara de Edric. Ahora que nuestro prota está comiendo, Lobelia dice que entonces esperará afuera hasta que termine de comer. Edric se sorprende de que ahora se vaya. Mientras que la prota piensa que realmente se quiere quedar con él, pero debería dejarlo comer con comodidad. Antes de irse, Lobelia le dice que se debe comer todo. Es un sueño de Edric. Edric está llorando, su madre le dice que no puede confiar en nadie de esa casa para que pueda vivir. Nuestro prota se despierta llamando a su madre, pregunta si volvió a soñar con su madre, ahora tiene sed, piensa que estuvo gritando más de lo habitual debido a ese asistente. Ve borroso a Lavelle ofreciéndole agua, piensa que puede escuchar alucinaciones. Lavelle se acerca lentamente a darle el agua. Debido a la mala visión de Edric, se pregunta quién le está dando agua, ya que los asistentes ya se han ido a descansar. Entonces pregunta si es Lavelle, ella asiente y le pregunta si lo puede ayudar en algo. Edric no responde, entonces Lobelia le responde que lo llame si necesita algo. Después se va a otra dirección y Edric piensa que esa no es la salida. Lavelle se escondió detrás de la cortina. Edric, que no había tirado de la cuerda para pedir agua, lo hizo para que sacaran a Lavelle. Cambiamos de escena. La duquesa habla con el mayordomo acerca de Edric. Habla acerca de que ha estado tranquilo toda la noche. Además de que se ha adaptado lentamente a Denkard, por lo que se siente muy afortunada. El mayordomo responde que todo es gracias a la duquesa. La duquesa le dice que lo debía hacer por su heredero, porque si ni siquiera puede hacer eso, no puede ser digna del duque y de su hijo. El mayordomo piensa que ella no es diferente a una santa, porque aunque se trataba del hijo ilegítimo de su marido, fue a los barrios pobres para recogerlo. Además de cuidarlo con entusiasmo, se pregunta por qué es una esposa tan buena y bondadosa, si será que es porque no puede tener hijos. La duquesa le dice que cuide bien de Edric en el futuro. Deja su taza y pregunta sobre ese asistente que es admirable, Lavelle. El mayordomo asiente y la duquesa le dice que aumente el salario del niño en quien Edric confía sin dudarlo. El mayordomo comenta que tiene que decirle algo sobre Lavelle, ya que por la mañana escuchó las noticias y fue a hablar con él. Nos presentan un flashback del mayordomo preguntándole a Lavelle si tiene algún inconveniente o sugerencia. Lavelle le pide que cambie el frasco de medicina del joven maestro. La duquesa pregunta sobre el frasco, así que el mayordomo le dice que si reemplaza la botella de medicina que está tomando con material de Aedirn, no se romperá fácilmente y puede almacenarse durante mucho tiempo. La duquesa pregunta que si es así. Entonces el mayordomo contesta que cuando revisó realmente existía una botella así. Que incluso si el precio es alto, no sería una pérdida en comparación con la medicina desechada. La duquesa con una sonrisa responde que cómo puede ser tan único y que se dé prisa y la pida sin limitarse.
El mayordomo acepta y se retira, entonces nos muestran la verdadera cara de la duquesa. En otra escena, los sirvientes rumorean sobre que la madre biológica de Edric era una bruja. Y que por esto la duquesa no puede tener hijos debido a que la ha maldecido. Un sirviente siente pena que le haya pasado eso siendo una persona tan buena. Lobelia piensa en que dicen estos chismes tan pronto como el mayordomo y el principal asistente abandonaron sus asientos. Además de que este escenario fue el que pretendía la duquesa en la obra original. Siguiendo con los chismes, dicen que Edric heredó la sangre de la bruja. Nuestra prota piensa que Edric está más cerca de ser una belleza que una bruja, ya que con tan solo mirarlo, su belleza es capaz de que el príncipe heredero u otros personajes principales se enamoren. A primera vista. Linson le pregunta si es capaz de decirle belleza incluso después de aguantar ese temperamento. Entonces nuestra prota se da cuenta que lo dijo en voz alta. Entonces Lavelle responde que en realidad es guapo. Linson dice que es un tonto, ya que piensa que la cara lo es todo, que no se deje engañar por la cara. Lavelle recuerda escuchar que a Linson casi le robaron todas sus posesiones mientras se encontraba con una linda señorita. Linson le dice que si no escuchó que el joven maestro lo maldijo. Esto provoca que Lavelle le pregunte que si todavía cree en la existencia de Santa Claus. Linson le pregunta por qué piensa eso, entonces Lavelle responde que ya sea Santa Claus, una bruja o algo así, son todos rumores sin fundamentos. Ya que no hay gente maldita, ni testigos, siendo esto que no se puede inventar la gente. Un sirviente se acerca y dice que no es un completamente infundado, porque desde que llegó al ducado no ha dejado el colchón, y que ni siquiera se ha limpiado correctamente, así que hay muchas cosas que no le quedan claras de lo que ocurre en su cuarto. Las palabras de este sirviente hacen que los demás crean que los rumores son ciertos. Lobelia nos cuenta que esa conjetura es mitad correcta e incorrecta, es cierto que Edric ni siquiera usa el baño. Pero no es por el linaje de una bruja o una maldición, esto se debe a que la madre del joven maestro es de linaje espiritual, la raza Dif. No sería una exageración decir que el ahora extinto pueblo Dif estaba rebosante del amor de Dios. La raza Dif vivía en el bosque de Dios donde se enterraba el árbol del mundo donde ningún humano puede entrar, desde el manejo libre de lenguas antiguas y florecientes civilizaciones antiguas. Le tomó bastante tiempo descifrar la piedra, tuvo que juntar pieza por lo que parece un rompecabezas, así que nuestra prota no lo entendía todo. Linson le pregunta en qué tanto piensa que cuando haya terminado se vayan. Estando en la habitación, Lavelle cree que la va a regañar. Linson le pregunta que por qué hace esto al joven maestro. Sobre qué sucede entre el joven maestro y Lavelle. Lavelle sabe que le preguntaría eso, se pregunta si sabe que sus palabras sonarán algo raras. Nuestra prota le dice que cualquiera lo podría malinterpretar si lo escucha. Le pregunta que si no es Lavelle quien lo persigue todo el tiempo. Linson le dice que no se refería a eso. Le pregunta por qué Lavelle se obsesiona tanto con las historias del joven maestro, ya que hace que las personas mal piensen. Lavelle le pregunta de qué está hablando. Linson le responde que cuando lo ve sigue pensando que es raro, que también habían chicos como Lavelle en los mercenarios. Linson deja de hablar y pregunta qué está diciendo enfrente de un chico. Debido a que Linson se rasca la nuca, Lavelle le dice que está sucio, que se aleje si se va a rascar. Linson grita que a quien le dice sucio, si Lavelle lamió la alfombra de Edric. ¿Qué derecho lo dices tú? Lavelle pregunta que lo diga directamente. Entonces Linson le dice que lo va a decir honestamente y que también nuestra prota le va a responder honestamente. Lavelle le pregunta que debería responderle solo a él si los demás están escuchando ahora. Chale, me humilló. Al final Linson le pregunta por qué lamió la alfombra, si quizás tiene gustos o pasatiempos peculiares. Lavelle se pregunta qué está diciendo. Se presenta un flashback de Lavelle llevándose la alfombra que había sido manchada por los medicamentos que tiró Edric. Una sirvienta le pregunta que si va a lavar eso, Lavelle asiente diciéndole que es su pasatiempo. Debido a que se enteraron de que lamió la alfombra, ¡Cochino degenerado! nuestra prota teme que se hayan dado cuenta que es chica. Por su reacción, sus compañeros creen que es cierto. Así que los demás lo apoyan y le dicen que no se avergüence, que nadie lo juzgará.
Un compañero pregunta si estará lamiendo sus taburetes de madera, y otro dice que espera que no, porque tiene pie de atleta por generaciones. Label contesta que aunque le den las suyas, no las quiere porque están sucias. Un compañero dice que puede que estén sucias, y pregunta que si las del joven maestro están bien. Label responde inmediatamente que sí. Limson murmura de manera repetitiva que es un gran problema. Cambiamos de escena. Emily Denkart, anfitriona de Denkart, participa en patrocinios y obras de caridad. Es la primera en liderar tan perfectamente, es muy respetada y admirada en la sociedad aristócrata. Con un raro cabello rubio platino, una apariencia lujosa y pulcra. Y un talento sobresaliente en los muchos sentidos, se dice que incluso mucho antes del matrimonio, muchas familias aristócratas la codiciaban como nuera. Llega el momento para Lobelia. La duquesa le dice que debe ser Label. Nuestra prota piensa que no se dejen engañar. La duquesa sobornó a la única persona en la que confiaba la madre de Edric, fue ella quien la hizo tomar el veneno. Además, para que no se revelara nada, fue lo suficientemente hábil y minuciosa. Lobelia cuenta que si no hubiera leído la novela original, también la habrían engañado como a todos los demás. La duquesa le dice que por lo que ha oído, parece muy inteligente. Esto hace que Lobelia piense que aparte de ser viciosa, parece que tiene bastantes ojos para ver a la gente. Nuestra prota le agradece, pero no sabe si sea correcto sentarse cerca de ella. Label piensa que no es una persona fácil de engañar, así que debería verse así, una persona inmadura. La duquesa, al ver su comportamiento, dice que no debe estar nervioso. Habla acerca de que Edric ha cambiado desde que llegó. Además de decirle al mayordomo que elogiara su trabajo, por mucho que lo pensara, no podía quedarse quieta. Como es su asunto, ella misma se tiene que involucrar. Lobelia, al ver los bolsos, se pregunta si está tratando de sobornarla. Label le pregunta que sí puede aceptar esto porque no ha hecho nada. La duquesa responde que con solo estar a su lado le da fuerza. Le pide que le haga saber si ve algo que pueda hacer por su hijo en el futuro. Label le agradece y que definitivamente lo hará. El doctor le pregunta a Edric sobre cómo estuvo la medicina que le recetó la última vez. Lobelia piensa que su enfermedad es un problema, pero también la de Edric y además su situación también es grave. Ve la habitación y piensa que todo este lujo no es de él. Además de los sirvientes y miembros del consejo, eran personas de la duquesa. El doctor le pregunta a Edric si está incómodo, Edric responde que está bien. Label dice que el nombre de la enfermedad que ambos sufren es llamada Ferrus. También llamada la enfermedad del diablo, es una enfermedad maligna de causa desconocida. Al principio son los tobillos rígidos y podridos, con el tiempo la enfermedad se propaga a las piernas, los muslos, el corazón y la cara, es un terrible dolor. A nuestra prota se le hace extraño ver a un niño menor que ella aguantando eso. Ella solía llorar cada vez que le dolía y se aferraba a sus padres o a su hermano. El doctor le dice a Edric que debe tomar todas sus medicinas y comidas con regularidad. Además de tener en cuenta que estar enojado no es bueno para la estabilidad. Lobelia piensa que Edric ni siquiera le presta atención al doctor. Label le pregunta al doctor si podría enseñarle cómo reanimar a alguien en caso de emergencia. Edric pregunta por qué quiere saber eso. Nuestra prota responde que si el joven maestro colapsa o se presenta una emergencia, tiene que tomar medidas. Edric le pregunta que sí quiere que colapse. Label le dice que no es eso, pero es el sirviente del joven amo, así que debe estar preparado. Dice que irá corriendo hacia él. El doctor se despide de Edric, dice que lo verá la próxima semana. Edric tira las cosas mientras grita que odia este lugar. La prota cuenta que él nunca pudo salir. La duquesa no le daba permiso para hacerlo. Label le pregunta que entonces deberían prepararse para salir. Comenta que tal vez puede salir con condiciones. Dice que como su sirviente, cumplirá el deseo de su joven maestro. Pero en cambio, que escuche su deseo. La duquesa habla con Label acerca de que Edric quiere salir. Label se disculpa por decirle esto,
y la duquesa responde que no hay necesidad de disculparse, ya que ella fue quien le pidió que le dijera directamente cualquier cosa. La duquesa le pregunta si Edric le dijo a dónde quiere ir. Label responde que no, que en su opinión, quiere ir a su ciudad natal. Dice que debe extrañar su ciudad natal tanto como ella. Esto hace que haya un silencio en la habitación. A la duquesa le desagrada el hecho de decir que la ciudad natal del hijo del duque es ese basurero de barrios bajos. Eso es lo que piensa Lobelia. La duquesa responde que es difícil por el momento porque Neves es un lugar peligroso y remoto. Dice que cuando su condición mejore, lo va a considerar. Entonces Label responde que si no es seguro si los caballeros Blackchain sí lo escoltan. Los caballeros Blackchain, el orgullo de Denkard, los guardianes eternos del imperio. Conquistaron innumerables batallas en sus últimos 100 años de vida. Demostraron con ferocidad y elevaron el estatus de Denkard. En la historia original, la duquesa intentó de varias maneras arruinar su relación con Edric. Porque si el sucesor pierde la confianza de los caballeros, su posición también se vería afectada gravemente. Es por eso que Label decidió dar el primer paso. Si los caballeros lo escoltan, ellos tendrán que garantizar su seguridad. La duquesa ve a lo lejos el carruaje, dice que ser acompañado por los caballeros Blackchain puede ser una buena oportunidad. Finaliza con decir que tiene la oportunidad de ganarse la confianza de los caballeros. Label piensa que eso es lo que está pensando ahora, sabe que es un camino a una trampa. Lobelia piensa que está cansada, pero esta es la mejor manera de ayudar a Edric. Linson le pregunta a Label si está listo. Entonces ve todas las cosas que guarda Label y le pregunta que si no es mucho para solo unos días de viaje. Label responde que es esencial. Piensa que para que pueda enfrentar cualquier problema que tenga planeado la duquesa, empacó lo básico. Linson le dice a Label que se ve cansado, que solo haga por lo que le pagan. No puede evitar mencionarlo esta vez, así que no puede evitarlo. Le comenta que cuando regresen haga las cosas bien desde el principio. Voltea hacia la duquesa, y dice que no importa que el joven maestro sea el heredero, podría no estar una vida entera. Le comenta a Label que estuvo investigando un poco y escuchó que había una vacante de sirviente en otra ala. Esto es para que Label vaya allí, ya que el joven maestro estará agradecido y estará feliz de ver que se vaya. Label le responde que lo sabe. Linson susurra que está bien que sea gracioso, pero si sigue hablándole así al joven maestro, no podrá vivir tranquilo en el futuro. Por la mirada de Linson, Label sabe que desconfía de la duquesa, además de ser el que más se preocupa por ella como un hermano. Label quiere contarle un poco más de ella, pero no puede hacerlo. Después le dice a Linson que de todas formas va a morir si no está al lado del joven maestro. Dice que tal vez no dure un año, ya que tiene ese tipo de enfermedad. Linson solo se sorprende. Label se pregunta por qué reacciona así, si ha dicho algo malo. Nuestra prota cambia de tema, y menciona que si todavía el joven maestro está en su habitación. Otra vez nos vemos las caras, vieja desgraciada. Edric se encuentra molesto. Nuestra prota piensa que cuando se refería a Edric que quería salir, no significaba ir tan lejos como para ser acompañado por los caballeros. Pero luego piensa que si realmente no hubiera querido ir, ya hubiera armado un alboroto, así que ahora no le tiene miedo. Edric ordena que lo alcen, Label se acerca y Edric le dice que no. Nuestra prota comienza a delatar a sus compañeros. La decepción. La traición, amigo. Comenzando por Linson, que se lava cada 3 días, aunque él dice que hoy sí se lavó. Y el otro que tiene pie de atleta. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? Así que por eso es su mejor opción. Delata a sus compañeros porque Edric tiene una personalidad a la cual le gusta la limpieza. Edric por fin acepta la ayuda de Label. Como dato extra, la prota menciona que una pizarra que leyó en su vida pasada dice que el contacto físico duplica el efecto curativo. Cuando va a agarrar a Edric, nuestra prota siente una extraña sensación, le salió sangre de la nariz. Label le dice que tiene presión baja y se limpia la nariz. Dios mío, señor, sálvame. Así comenzó el viaje a la ciudad natal de Edric. Label llama a su joven maestro, este la ignora, entonces le dice que le tiene que decir algo. Aunque ni siquiera parece escuchar y tampoco la mira, Label confiesa que fue sobornado por la duquesa.
Sí, díselo al juez, Rosadito. Label le comenta a Edric que van a salir, pero sin embargo, hay condiciones. Ya que como escucha los deseos de su joven maestro, además de servir, así que también que escuche sus deseos. Nuestra prota bromea con la cantidad de deseos que le va a pedir. Al final le pide 3, pero Edric se queja de que está bromeando ahora. Entonces Label le pregunta que qué pasaría si lo deja salir sin permiso, tal vez termine siendo regañado o colgado. Edric, que ya estaba fastidiado, le dice que deje de jugar y le diga que quiere. Label le pide que lo tome como su asistente personal. Edric se pregunta qué quiere con eso. Nuestro prota dice que en los últimos días no podía creer lo que estaba pasando en la mansión. Antes, cuando él pedía que lo dejaran salir, fingían no escucharlo. Después de que Label le preguntara si no sería mejor que salgan pronto cuando estén listos, Edric piensa que aún no puede evitar dudar de Label. Para Edric, Label finge ser inocente y estar preocupado por él, se pregunta si después lo llegará a apuñalar, además de creer que está del lado de la duquesa. Intercambia aquellos pensamientos por la idea de que va a volver a casa. En su ciudad natal dejó las reliquias de su madre, es lo único que le queda de ella. Hasta ahora se contuvo porque era obvio que no lo dejarían, pero ahora tiene la oportunidad de conseguir lo que quiere. Volviendo a la escena del carruaje, la duquesa le desea un buen viaje a Edric. Label le dice que se va a quedar todo el tiempo con él. Edric piensa que si le dice a Label sobre su objetivo, llegaría a los oídos de la duquesa. Por el comportamiento curioso de nuestra prota, Edric se pregunta si Label cree que van a una excursión. Label le dice que le tiene algo que decir. Edric lo ignora pensando que no es algo que valga la pena escuchar. Entonces volvemos a la escena en la que nuestra prota confiesa sobre el soborno, además de ordenarle de que le informe todos los movimientos del joven maestro y que Label le dijo que lo haría. Pero que no se preocupe porque son un equipo, así que a partir de ahora se hará cargo de todo, solo si confía en él como ahora y que no se enoje. Edric se sorprende y le pregunta si un equipo, que deje de decir locuras, porque Label y Edric de repente se convertirán en un equipo. Label pregunta que si recién ahora se entera que son un equipo. Nuestro prota le responde que no sea repugnante, porque quién sabe qué tipo de trucos intentará para que baje la guardia y se deshagan de él. Label se pregunta si no le cree, después piensa que es comprensible. Porque la única persona en la que confiaba además de su madre, la traicionó y envenenó. Si Label también hubiera pasado por algo así a una edad tan corta, también habría desconfiado del mundo. Entonces es comprensible que sea así. Edric le pregunta a Label si no tiene orgullo, dice que aun si no le agrada a Label, se aferra a él a pesar de ser detestable. Nuestra prota se pregunta qué debe hacer frente a un oponente que no creerá en nada de lo que diga. Entonces le responde a Edric que tiene razón, le dice que no tiene nada y tampoco orgullo, además que tampoco le agrada el joven maestro. Que piense con el sentido común, porque quien podría gustar del joven maestro cuando se la pasa maldiciendo y arrojando cosas con la excusa de estar enojado. Agarra un cojín y dice que si le gusta, podría hacerle lo mismo justo ahora. Edric se cubre creyendo que le iba a lanzar el cojín. Nuestra prota retrocede y le dice que está bromeando, que lo dijo solo porque el joven maestro siempre parece creer lo contrario de todo lo que dice. Además, le dice que no sospeche de su relación con la duquesa, ya que como también es una persona, ¿acaso no puede tener sus propias preferencias? Porque tampoco le agrada la duquesa. Termina por decirle que antes que alguien como la duquesa, prefiere a alguien con una mala personalidad pero honesto, como el joven maestro. Edric le responde que no sea ridículo, Label dice que es la verdad, entonces Edric dice que apenas regresen, lo van a despedir. Nuestra prota le responde que no puede hacerlo, porque a no ser que renuncie o la duquesa lo despida, no es posible, porque es un sirviente que fue contratado por la duquesa. Lobelia sabe que al final no pudo decir nada, porque Edric es ignorante. En el pasado no podía ir a la escuela porque era de una familia pobre, en conclusión, es una gran oportunidad. Label le dice que si lo quiere despedir, solamente tiene que mejorar pronto y convertirse en el heredero oficial, entonces así va a poder hacer lo que quiera y podrá tener todo, entonces no solo lo va a despedir.
Alguien se acerca al carruaje para decirle al joven maestro que tomarán un descanso. Label abre la puerta y le dice que mire afuera, si no es increíble, incluyendo esta enorme propiedad. La región de Caín y las minas de Roxana le pertenecen al joven maestro. Los caballeros le juran lealtad y eso no es todo, también podrá conocer a cualquier hombre que le guste. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Haz tus sueños realidad! ¡Tú puedes hacerlo! Edric le pregunta sobre lo último que le dijo. Como Lobelia sabe que se equivocó, le dice que se refiere a que puede conocer a quien quiera, sea quien sea. Que si quiere puede ser hombre o mujer, sin importar el género. Si se trata del sucesor de Denkard, el género no importa. Linson se acerca a Label y escucha a Label decirle a Edric que incluso puede encontrarse con varios al mismo tiempo. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Linson le dice a Label que ya sabía sobre que sus sentimientos por el joven maestro son estupendos. Nuestra prota le pregunta que si está bien, porque tiene mala visión, pero su rostro parece envejecer con cada día que pasa. Linson le pregunta que si acaso está bromeando. Le cuestiona que si tiene más de una vida por decir esas cosas sin miedo. Label le dice que debe de cambiar esa cara, porque si sigue frunciendo así su rostro, le van a aparecer arrugas y no podrá casarse. Linson le pregunta que si acaso está jugando, a lo que nuestra prota responde que no se preocupe. Linson le pregunta qué tanto así quiere llamar la atención del joven maestro. Label responde que más que llamar su atención. Entonces nos cuenta que es más un sentimiento de empatía, su meta más importante era curarse, pero cuanto más se acercaba a Edric, tenía sentimientos encontrados. Cuando lo veía naturalmente los recuerdos venían sobre las cosas que pasaron cuando su cuerpo no estaba sano. Ahora se pregunta si acaso era compasión o simpatía. Label sigue hablando con Linson, le dice que siendo honesto, al principio pensaba que estaría bien solamente permanecer a su lado, pero ahora es diferente. Porque quiere conocerlo bien y desearle lo mejor, así que se terminó interesando. Piensa que no importa cuántos príncipes haya, dado que es un personaje que aparece más tarde, sería difícil soportarlo. Así que por ahora lo quiere cuidar. Linson le dice que eso es porque es joven, porque si Label conoce a otras personas puede cambiar lo suficiente. Le pregunta si no quiere hacer otra cosa, algo más en vez de ser un sirviente. Nuestra prota, que estaba a punto de decir lo que cree que quiere hacer, se nos viene aquel recuerdo en donde perturbó a Edric. Le contesta que quiere apoyar al joven maestro nuevamente, o tal vez solo quiere tenerlo en sus manos. Después dice que no hubo reacción cuando le sostuvo la mano antes, entonces que por eso quisiera que se fueran rápidamente de los cuarteles, porque así podrá estar con el joven maestro. Luego le pregunta a Linson cuándo van a venir los caballeros y finaliza con decir que lo tiene que apoyar. Linson le dice que se vaya. ¡Qué gordo me caes, hijo de tu putísima madre! Pues si supieras de que te veo, qué asco me da ver. Cuando llegan los caballeros, Label le pide a Linson que vigile a uno. Linson le pregunta qué va a tramar, pero al final acepta. Label le dice que es uno con cabello rubio alto, de hombros anchos, tan fuerte como Su Jiang, además de ser muy guapo. Un hombre guapo con ojos grandes, rasgos bien cuidados y que da una buena impresión en cuanto lo ves. Nos cuenta que es el mejor caballero de la duquesa. Label le pregunta que si con esa descripción le es suficiente. Es seguro, Linson está tan traumado que va a necesitar terapia cuando termine el manhwa. Nos presentan al caballero de la cadena negra, Blivan Gartel. Ve el carruaje de Edric y piensa que ahí se encuentra su próximo señor. Cuenta que luce igual que su señor actual cuando era niño, pero es todo. Ya que el duque era un espadachín nato, pero Edric tiene un cuerpo pequeño y flaco, además de cojear. Otras diferencias que hace notar son la poca inteligencia y su comportamiento violento que tiene Edric. Pasa un flashback en el que el mayordomo le cuenta que Edric tira la medicina como si no costara nada, que es tratado como de la familia a pesar de ser producto de un encuentro con una amante. No, sigue los principios básicos, dice que le juraría lealtad mientras no destruya los cimientos de Denkard. Ve a Label, el chico que el mayordomo le había platicado, recuerda que el joven maestro se lleva mejor con él. Nuestra prota lo saluda con entusiasmo, esto hace que Blivan se sorprenda, porque los niños tienden a llorar apenas ven su cara.
Se presenta un flashback en el que el mayordomo le platica que Label sirve al joven maestro con todo su corazón, aún fuera de turno, él visitaría al joven maestro de noche en vez de dormir. Como si estuviera preparado para perder la vida. Piensa que no es un sentimiento que pueda fingir, entonces sabe que alguien le sirve bien al joven maestro. Después de un chequeo médico, Label le pregunta a Edric si el doctor no era sospechoso. Inmediatamente inspecciona el lugar. Nuestro prota piensa que en realidad Label es el más sospechoso. Ya sabía que era un bicho raro, pero hoy se está excediendo. Lobelia cuenta que tan pronto como llegaron al cuartel, cambiaron los artículos con los que trajo. Label saca de su bolsillo la medicina, pero antes la prueba para comprobar que sea segura. Luego se la ofrece a Edric, pero la rechaza. Label le dice que si no la bebe, estará enfermo toda la noche. Edric se pregunta qué sabe Label de su enfermedad. Piensa que las personas solo lo suponen, porque no saben nada sobre él. Nuestra prota guarda la medicina y le dice que si no quiere, va a esperar afuera, que lo llame si necesita algo. Nuestro prota empieza a toser y ve su mano con sangre después de tapar su boca. Edric ve la sombra de Label, piensa que hace frío y se pregunta si estará bien. Luego se voltea y piensa que no tiene nada que ver con él. Cambia de opinión porque si muere congelado, Edric va a ser el único que pierda. Nuestro prota llama a Label, pero comienza a toser sangre. Nuestra prota llega para ayudarlo. Aunque Edric se pregunta por qué actúa tan preocupado. Lobelia cuenta que la duquesa no había planeado un asesinato. Su plan era que los caballeros vieran que el sucesor era problemático. Además de cambiar los medicamentos y analgésicos para hacerlo empeorar, incluyendo la ropa de cama y abrigos. Es por eso que nuestra prota reemplazó todas las cosas. Volvemos a la escena de Label entrando para ayudar a Edric, ignorando aquella mirada que le dio. Lo obliga a tomar el medicamento. Edric lo empuja diciendo que no lo toque. Tenemos esa cara cuestionable de nuestra prota de nuevo. Piensa que eso fue genial, porque en cuanto más duro sea el toque, mayor será el efecto. Label cambia su expresión y le ofrece agua. Después acomoda las cosas de Edric. Nuestra prota piensa que si debería provocar su ira, o si se acerca para que jueguen a las bofetadas. Edric le pregunta si lo que hizo no es asqueroso. Label ve su débil aspecto, entonces le responde que sí se ensució, pero todas las personas se ensucian, hasta las señoritas elegantes tienen un poco de polvo en los tacones. Edric le dice que no es lo mismo. Pregunta si cree que el polvo y la sangre de brujas son lo mismo. Label le pregunta si cree en Santa Claus. Edric niega pero no discute debido a los sedantes que Lobelia mezcló con la medicina. Edric le dice que ahora tiene la maldición por tocar la sangre con las manos desnudas, que va a morir y sus piernas van a estar igual que las de él. Label responde que ya fue maldecido y no quiere pensar en las cosas que nunca podrá hacer, porque ya está lo suficientemente ocupado cuidando al joven maestro. Le pregunta por qué no deja de mirarlo y mejor se vaya a dormir, porque se va a morir antes del sueño. Antes de dormir, Edric le dice que lo odia. Label piensa que después de todo, no le pidió que se fuera. Al día siguiente aparece el doctor, se pregunta si Edric no se convulsionó. No sabe si las cosas del cuartel fueron intercambiadas o quizás se convulsionará más tarde. Piensa que debe informarle a la duquesa, además de buscar una manera de causar los efectos usando una droga más fuerte. El doctor revisa a Edric, se sorprende que su condición ha mejorado. Se pone nervioso cuando Label le pregunta que si es porque el joven maestro no tiene ningún problema. El doctor le responde que eso no es cierto, ya que solo estaba comprobando el estado del joven maestro. Al final se ríen y dejan a Edric confundido. Están en el carruaje. Mientras nuestra prota ve que el clima es agradable, Edric piensa que Label es más persistente de lo que pensaba, después de haber criticado a un doctor que le dobla la edad y tirar la medicina que el doctor había preparado por mucho tiempo. Dice que nadie a su alrededor lo percibió. Nos presentan un flashback en el que las sirvientas comentan que Label es amable y amigable. Edric se ríe y piensa que cómo es posible, entonces Label le pregunta si está pasando algo divertido. Edric le dice que se estaba burlando de Label. Así que nuestra prota dice que entonces estaba pensando en ella.
Edric se molesta y responde que no se equivoque, porque no pensaba en ella, se reía, así que es diferente. Entonces Label contesta que sí se estaba riendo de ella, tenía que haber pensado en ella. Ay, cómo chingas, hombre, la verga. Así que le pregunta en qué piensa. Edric piensa que pasaría si le dice que le pareció ridículo que era porque alguien habló bien de Label. Entonces no tiene idea de qué responder. Recuerda cuando los de su ciudad natal se burlaban de él por su ropa. Por lo que le dice que su atuendo es feo y vulgar, parece una basura ridícula. Edric parece arrepentirse por sus palabras, pero Label le pregunta que si en ese caso le puede mostrar su generosidad y prestarle unas ropas. Edric contesta que como quiera. Nuestra prota dice que le va a retribuir el favor. Desde ese día en adelante, Label empezó a usar las ropas del joven maestro. Esa actitud pareció pretenciosa para algunos. Con ese pequeño contratiempo el carruaje siguió y pronto llegaron a Maol. Edric mira que su pueblo ahora es pequeño y descuidado, aunque conozca algunos rostros no tiene buenos recuerdos. Nuestro prota ve que las lápidas tienen flores, se da cuenta que es el único que vino con las manos vacías. Piensa que ahora no les puede pedir que preparen flores. El caballero de la duquesa se acerca a Edric para entregarle unas flores. Nuestro prota pregunta si lo prepararon con anticipación. Label llega a interrumpirlos, ya que prometió que le iba a retribuir el favor. Edric acepta las flores, debido a que son de la región que su madre tanto amaba. Label le pregunta al caballero si aquellas flores son para su fallecida esposa. Este asiente y nuestra prota dice que seguramente el joven maestro está agradecido. Pisa una flor que se cayó, entonces finge que Edric le está diciendo que todos se alejen excepto Sir Blivan. Nuestro prota no la puede contradecir porque le parece más confortable estar con menos gente alrededor. Un hombre borracho habla sobre Edric, dice que es un bastardo ilegítimo, aparece un flashback. Habla con su hijo sobre el rumor de que Edric es el hijo de una familia noble, le pregunta a su hijo si no debería darles algún dinero, además de mencionar que había robado unas cosas de él en el pasado. Van al ducado. El borracho le dice al caballero que trajo unas cosas que usaba el joven maestro. Pensando que iban a conseguir algo, el caballero los corre. En el presente, se queja de olvidarlos por no haber visitado la tumba de su madre. Su hijo entra para informarle que llegó Edric. Mientras Edric visita a su madre. Lobelia nos cuenta que no fue nada fácil evitar los sucesos, por suerte pudo interceptar a Sir Arif, el caballero de cabello rubio, para que no le entregara el ramo a Edric. La duquesa sabe muy bien su desgracia, siendo ella la persona que envenenó a su madre, envió un ramo de flores para mostrar sus condolencias. Si Arif le hubiera dado el ramo, lo hubiera arrojado al ser dado por la duquesa, entonces los caballeros que han sido favorecidos por ella hubieran tenido una mala opinión. Y su primer encuentro entre Edric y ellos habría terminado mal. Es mejor ganar la confianza de los caballeros de Blackshine para evitar las amenazas que pueden llegar para la vida de Edric. Nuestro prota dice que quiere regresar, le pregunta a Label si vuelven ahora. Nuestra prota se presenta con la madre de Edric, como su sirviente de mayor confianza. Le cuenta que recientemente no está comiendo bien y no toma sus medicamentos, por lo que tal vez el próximo año se encuentre en un estado más insalubre, así que parece no tener la intención de conocer a su futura esposa, por eso le duele mucho. Eric se queja y le pregunta cuándo tuvo ese propósito, entonces Label le pregunta si no fue así. Entonces Edric recuerda todas esas cosas. Label sigue hablando con su madre, le dice que no se preocupe, porque en este momento hay personas en las que puede confiar a su lado. Ya que tiene a Lord Blivan, comandante de los caballeros Blackshine, y a Label, que es el talento en ascenso para servir a la familia Denkart. Luego le dice a Edric que no se preocupe, porque los dos lo van a proteger bien, no cederán fácilmente a ningún peligro o intriga, luego se gira para guiñarle a Blivan. Blivan, cuando entra en el antiguo hogar de Edric, se pregunta a qué se refieren sobre lo que dicen acerca de que vive en un lujo extremo y es arrogante. Además de otras cosas, cuando Label se vistió con las ropas del joven maestro, Edric tenía la expresión de no tener idea de lo que estaba mal. Piensa que no importa cuánto tiempo hayas crecido en un lugar como este, es imposible no saber nada de esto. Además recuerda lo que había dicho Label antes sobre no ceder fácilmente a ningún peligro.
Los caballeros detienen al borracho, entonces Blivan sale a preguntar qué sucede. El borracho dice que tiene algo urgente que decirle, que le digan al joven maestro. Es sobre las muletas que han estado guardando. Edric pregunta dónde están. El borracho dice que las ha guardado en una bodega, pero dado que es un artículo caro, es difícil sacarlo. La tarifa es de 10 monedas de oro, le dice a Edric que no es tanto. Edric se preocupa por no saber qué hacer, porque no importa cuán ignorante sea acerca de los asuntos del país, conocer el valor de 10 monedas de oro, ni una sola casa en la que vive la gente del pueblo. Vale tanto, no tiene ni un centavo en efectivo para pagar en este momento, además de que no le puede pedir prestado a los caballeros. Pero quiere recuperar esas muletas. Lave le dice al borracho que las traiga, que si le gusta el estado en el que están, va a recompensarlo lo suficiente. Linson trae el dinero, y el hijo del borracho se apresura a traerlas. Edric se pregunta de dónde salió ese dinero, el hijo llega con las muletas. Edric piensa que en ella su madre grabó su nombre, es lo único que le queda de ella. En su pensamiento se pregunta que si ahora las trae solo porque le ordenaron que las trajera. Piensa que ese dinero le pertenece a Label, así que no las merece. Nuestra prota se arrodilla para entregárselas. Edric recuerda que en su cumpleaños, su madre compró esas muletas con el dinero que había ahorrado durante más de 10 años. El borracho pregunta si pueden tomar el dinero ahora. Edric habla que el borracho le dijo que su casa es un montón de basura. Cuando vio sus muletas, también las llamó basura. Además de insultar a su madre diciendo que era una mujer que vendía basura. Le pregunta si ahora les quiere vender esto a lo que llamó basura. El borracho le dice que cómo se atreverían a hacerle eso a unos nobles, y el hijo contesta que entendió mal. Edric piensa que nada ha cambiado ya que en el pasado y ahora es impotente. Label se levanta a agarrar el bolso y tira las monedas en estiércol. El borracho se queja y Label contesta que nunca le dijo que le daría el bolso en las manos. Según Label, Edric le dice que sean generosos ya que no es necesario el cambio. Label avienta el bolso y les dice que se pueden quedar con todo. En la historia original pasó mucho tiempo, así que el alcalde tiró las muletas al fuego. Para el príncipe heredero que las quería recuperar fue demasiado tarde. Pero ahora Lobelia puede dárselas a Edric. Nuestra prota piensa que fue lo mejor que pudo hacer tras volver a casa. Linson comenta que Edric no ha soltado las muletas en ningún momento. Habla sobre lo cansado que está, Label le agradece y pronto le hará un hueco con Rene. Linson le pregunta de dónde sacó el dinero. Label responde y dice que no es suyo, sino de la duquesa, ya que se dio como premio por ser bueno. Linson pregunta si le dio todo, nuestra prota asiente y Linson grita que era mucho. Label le dice que no puede creer que se altere, ya que hay cosas más importantes que el dinero. Piensa en la salud, si no tienes salud, no importa cuánto dinero tengas, no podrás gastarlo. Le dice a Linson que al contrario, porque ahora las cosas son demasiado buenas para ella. Linson piensa que lo más importante para Label es el amor. Edric no pudo preguntar de dónde venía el dinero, como primera opción no sabe bien si fue de la duquesa, o si ganó la lotería, de todos modos, ahora lo perdió todo. Edric se pregunta cómo lo puede devolver. Nuestro prota finge estar dormido, cree que Label fue a darle su medicina, piensa que si comete un error, le va a gritar. Label espera que pueda comer un poco y se va a dormir. Edric deja de fingir y comienza a comer. Lobelia se despierta en la noche, después de ver que su joven maestro comió, hace lo suyo. Agarra la medicina de Edric, este se asusta y Label se detiene. FBI, @PNP. Nuestra prota se pone nerviosa y se sorprende de que estaba despierto. Como dato, en la novela Lobelia le pide que la abofetee. Pero en vez de un simple sonido, se escuchó un gran golpe. El viaje terminó, la duquesa ve a Edric sosteniendo sus muletas. El mayordomo anuncia que Sir Blivan viene a informar. Después del informe, la duquesa dice que menos mal no pasó nada especial. Luego menciona sobre las muletas, Sir Blivan dice que parecía un objeto preciado para Edric. Entonces la duquesa dice que si hubiera sabido que había algo preciado, ella se hubiera encargado.
así que se alegra que ahora tenga en sus manos las muletas. Sir Blivan no responde, entonces se va de la habitación. Mientras camina ve a Label hablando con Edric sobre la postura correcta para usar las muletas. Label le pide su mano o tal vez debería darle un abrazo. Edric le dice que se aleje, que él se encarga. Blivan le parece extraño, ¿por qué no le ordenó que fuera a recuperar sus muletas? Label le pide a Edric salir a pasear. Este se niega, pero voltea a ver a Label y piensa que no podía tratar a Label descuidadamente como antes, porque él fue el benefactor que salvó las pertenencias de su madre. Además, este asistente lo notó y lo usó a su favor. Label le pregunta a dónde quiere ir, dice que si lo piensa bien, debe de haber un lugar al que quiera ir. Edric responde que no existe ningún lugar, por lo que vaya sola. Edric sigue preguntándose el origen del dinero que recuperó sus muletas, se pregunta si tiene algo que ver con él. Nuestra prota no quiere preguntar porque tiene el presentimiento de quedar atrapado en algo si pregunta. Lobelia confiesa que el dinero fue dado por la duquesa cuando la sobornó, como muchas personas le han preguntado, pensó que su joven maestro también tenía curiosidad. Edric no entiende por qué gastó ese dinero en él, además de que Label hable tan tranquilo de eso. Label dice que hubiera parecido sospechoso si lo hubiera rechazado, así que es mejor aceptarlo y usarlo correctamente. Viendo los resultados, parece que lo hizo bien. Platica que en ese momento ambos tenían las mentes conectadas, porque también quería llevarse las muletas y odiaba a esos tipos malos. Pregunta que si aunque fue una jugada sucia, resultó ser muy refrescante. Edric se conmueve al pensar que su primera venganza fue lo que dijo Label. Pero después lo echa de su cama, piensa que no quiere volver a confiar en alguien y terminar decepcionado. Al final le dice que se vaya. Edric se despierta al escuchar unos pasos. Era Label diciendo que pensó que lo iban a atrapar hoy, además cuenta sobre el corazón roto de su hermano mayor, por lo que casi lo moja con agua fría. Edric se pregunta si algo le pasó a Label en el baño comunal. Nuestra prota vuelve a decir que casi lo atrapan hoy. Edric se pregunta qué está diciendo Label, entonces recuerda lo sucedió en el viaje. Edric entró a la carpa de Label para buscarlo. ¡Al fin te atrapé, esponja! Nuestra prota le dijo que lo había sorprendido, además que apenas se había bañado. Así que le pide esperarlo afuera, entonces nuestro prota nota el vendaje de Lobelia. En el presente nuestra prota comenta que debe tener más cuidado, además tendrá que bañarse un poco antes. Edric piensa que aunque Label se vea feliz, tal vez tenga cicatrices que no quiere mostrar a los demás. Al igual que él. Label despierta a su joven maestro, y pregunta si salen a algún lado hoy. Nuestro prota esta vez no se niega y acepta, esto hace sorprender a nuestra prota, así que le pregunta si está enfermo en alguna parte. Si quieren dato extra, en la novela Limson le dice a Edric que Label se quedó sin dinero para recuperar las muletas porque lo ama, así que teniendo en cuenta que era sincero, le pregunta si no puede salir con él aunque sea solo una vez, ya que fue castigado por usar las ropas de un noble. Unos minutos más tarde. Arif se disculpa con la duquesa por haber fallado la misión. Antes del viaje, la duquesa habló con él acerca de Edric. Si él se convertía en el heredero, todo lo que Denkart ha construido estará fuera de lugar y colapsará, así que le dio 2 misiones. La primera era que enfrente de los demás, el joven maestro debía expresar su rechazo por la duquesa. Y el segundo era una supuesta solicitud para informarle a un líder de gremios de asesinos que si asesinaba a la duquesa se le pagaría un precio enorme. Y en esa solicitud se encontraba la firma de Edric. Cuando Arif vio que aunque era una petición de su benefactora, esto era una traición a su juramento como caballero. De todos modos acepta, pero el plan no salió bien. Ya que Label lo seguía cada vez, nuestra prota fue a buscarlo, así que Arif le pregunta por qué lo está viendo. Nuestra prota responde que es porque es guapo, después le pide llamarlo hermano cuando estén a solas. Además, le pregunta por qué se sorprende tanto cuando lo ve, es como si fuera un tipo malo que fue atrapado tratando de hacer cosas malas al joven maestro. Pero después dice que es una broma, porque un caballero genial y guapo como él no puede ser ese tipo de basura. Después de eso, Arif pensó que era difícil mirar a Label o al joven maestro correctamente, por lo que ni siquiera pudo completar la misión que le dio la señora.
La duquesa le dice a Arif que no necesita reflexionar, ya que hubiera sido un gran problema si Blivan hubiera encontrado esa solicitud falsificada. Luego menciona que no puede creer que el hijo del duque no sea capaz de escribir su nombre y apellido. Esto se supo porque Label le entregó una daga a Edric. Era una costumbre que los Dencarts escribieran su nombre y apellido en una roca con una daga. Label dice que no es posible que no pueda escribir su apellido, así que se disculpa. Esta escena la presenciaron todos en el grupo. Al final le dice a Arif que es hora de darle el trato que se merece, le pide que vigile a Label. Una chica le pide a Label que acepte sus galletas, nuestra prota acepta y le da las gracias, a lo que la chica se ruboriza y se va corriendo. Debido a esta acción, Lobelia cree que se fue porque estaba ocupada. Nos cuenta que esta es la 5ª vez del día de hoy. En estos días, para cambiar la reputación del joven maestro, ha estado ayudando a tantos como podía, así que se pregunta si es una manera de devolver el favor. En sus pensamientos, la persona que quiere que la vea como amiga, todavía la ve como desconocida. En cambio, solo se está convirtiendo en amiga de otras personas. Otra chica se acerca a Label para preguntarle si está preocupado por algo. Nuestra prota responde que no, pero la chica intenta adivinar y dice que es porque no ha preparado el regalo adecuado para el día de hoy. Nuestra prota se sorprende, ella creía que se había enterado que era mujer. La chica se lleva a Label mientras le dice que no se rinda, ya que lo va a ayudar antes de que sea tarde. Resultó que hoy es el día de la flor designado por la primera duquesa de Denkart. Se dice que tenía tanto carácter como humanidad. Obsequiaba a los nobles las flores más finas que eran cuidadosamente cultivadas una vez al año. Esta costumbre se extendió a los empleados. Al principio era un intercambio de flores entre los amantes, pero después intercambiaron algo que simboliza flores. La mujer regalaba galletas y postres y los hombres flores. La chica le dice que aproveche esta oportunidad para ganar algunos puntos con el joven maestro. Lobelia piensa que es una buena idea, pero ¿por qué debe preparar galletas y no una flor? La chica comenta que escuchó toda la historia, acerca de que Label es el único que salió con un Denkart y actuar de esa manera, por lo que cree que es más audaz de lo que parece. Lobelia se pregunta cuál es esa historia. La chica menciona que Label fue castigado con ser encarcelado y sin comer. Nuestra prota comenta que no fue un mal momento, ya que no pudo dormir lo suficiente por esconderse en secreto en la habitación del joven maestro. Pero en esa habitación pudo dormir bien. La chica le dice que está muy impresionada con Label, después le da instrucciones para hacer las galletas. Cuando nuestra prota sacó las galletas del horno, la chica comenta que lo importante es el corazón. Lobelia piensa si debe haberle dado una piedrecita del jardín. Pero después piensa que lo hizo con toda sinceridad. Los tipos como Edric son débiles a este tipo de sinceridad, o eso es lo que quiere creer. Edric decidió salir a la terraza y nota por primera vez a Label con una criada, se pregunta qué relación tienen. Entonces después se pregunta por qué fue a la cocina. Pregunta en voz alta si está haciendo algo raro otra vez, después ve que no ha salido. Se da la vuelta y dice que da igual, pregunta por qué lo miraba con tanta atención. Se acuesta en su cama, Label cree que está dormido, mientras que Edric piensa que no es como si le gustara Label. Nuestra prota piensa en la forma que debe darle las galletas, después dice que tendrá que esperar hasta que se despierte. Así que Edric se pregunta por qué no mejor se va en lugar de sentarse a su lado. Label mientras deshoja un tulipán. Pronuncia las palabras: mi joven maestro, me gusta lo que hizo por mí. El joven maestro ocultó sus sentimientos por mí. Estoy en problemas porque mi amo está seriamente interesado en mí. Mi joven maestro es tan, pero dejó de hablar porque Edric le gritó si le estaba tomando el pelo. Label le dice que le ha traído un regalo, nuestro prota abre la bolsa y pregunta qué es esto. Nuestra prota responde que es una galleta, le comenta que aquí hay una tradición en Denkard, darle a las personas que te gustan algo que simbolice flores. Edric ve la galleta, pero Lobelia se la arrebata y la parte a la mitad. Le dice que de esta manera el joven maestro también le está dando una galleta. Agrega que como era de esperar, le gusta la comida que le da el joven maestro más que nada. Lobelia piensa que fue en esta época cuando aparecía uno de los segundos protagonistas masculinos. Se pregunta si vendrá en camino. En un carruaje en camino,
un chico pregunta si un tipo que ni sabe escribir su apellido es el heredero. En este año, el duque invitó a los nobles para disfrutar del Día de las Flores. Aquel chico del carruaje es el hijo del conde Stell Manellano Stell. Manellano piensa que no estará Blivan, quien es el único respetable, por lo que no hay interés. Además de haber completado la tarea que era el análisis de la piedra antigua, así que ¿qué debe de hacer allí para pasar el tiempo? Recuerda la historia sobre un tipo que no sabe escribir su apellido es el heredero. La condesa habla de los rumores del comportamiento agresivo que Edric ha tenido con sus tutores particulares, además que a la duquesa se le hizo difícil llevarse bien con él y termina de decir que no puede usar sus piernas, así que es el fracaso de Denkard en toda la extensión de la palabra. Manellano piensa que puede hacer algo divertido. Cuando llega al ducado, viendo la cara de sus primos, parece que estaban pensando hacer lo mismo. Sin decir una palabra, como si lo hubieran planeado, se dirigieron hacia la habitación de Edric. Label se presenta como el sirviente del joven maestro. Manellano cree que es un ignorante por no tener lo básico para cuidar a su dueño. Le dice a Label que vino a cuidar al joven maestro. Nuestra prota lo calla, entonces piensa si tuvo una convulsión o es la hora de que un médico realice un chequeo. Label comenta que es hora de la siesta del joven maestro. Entonces piensa que ya que creció en un entorno humilde, ¿cómo podría saber la importancia de la hospitalidad para los aristócratas? Le pregunta a Label a qué hora despierta. Nuestra prota responde que difícil saber con seguridad, porque la medicina que está tomando es demasiado fuerte. Manellano le dice que avise cuando despierte el joven duque. Label señala a Blivan. Se dice que alcanzó el nivel de un maestro de la espada desde muy joven. El escuadrón de Blivan es la espada imperial, la eterna envidia de los niños nobles. Manellano piensa que habían dicho que no se encontraba en el territorio de Denkard por orden del duque, sin embargo, ya regresó. Label comenta que al parecer no es Blivan, pero es Lord Arif. Arif saluda a Label y después se presenta a Manellano. Arif Brewer, el mejor guerrero del desmoronado barón Brewer, a diferencia de su apariencia dócil, se decía que era bastante capaz. Aunque no sea Sir Blivan, Manellano se presenta. Label se apresura a entrar a la habitación de Edric. Es una suerte que Arif viniera para dejar todo en sus manos. Se queja de que quieren entrar a la habitación del dueño sin siquiera ser invitados, además de que seguramente escucharon los rumores de que está enfermo. Label le comenta a Edric que lo solucionó, que les dijo que pasearan por los alrededor con moderación, así que todos estuvieron de acuerdo y se fueron. Edric pregunta si realmente los envió de regreso. Edric titubea diciendo que entonces otra vez Label. Nuestra prota le dice que está bien que los enviaron de regreso si es posible, la basura se evita si es posible. Lobelia recuerda que uno había destacado, es uno de los personajes secundarios. En la historia original Manellano Stell tenía la atmósfera de un depredador típico, pero todavía es un niño. Y al contrario de lo que parece, su mente es inmadura, así que no hay nada bueno en que conozca al joven maestro. En la historia original trató a Edric como un juguete y lo acosó. Fuera de eso solo tiene una buena apariencia que está fuera del gusto de Lobelia, porque está obsesionada con los buenos sentimientos. Lobelia piensa que es el peor oponente del joven maestro. Edric le pregunta por qué está suspirando. Nuestra prota le responde que esos tipos deben haber decidido acosar al joven maestro. Pero que no se preocupe, porque si vienen en el futuro, ella se encargará de enviarlos de regreso para que Edric no se lo encuentre. El lobo siempre cuida a su loba. Luego menciona sobre la cena de esta noche. Aparece un flashback del mayordomo diciendo que es imprescindible asistir. Le dice a Edric que simplemente no asista. Piensa que es un evento organizado por Denkard, ya que es natural que el anfitrión y posible heredero del ducado den un paso al frente para saludar a los invitados, pero no hay nada bueno en ir allí. ¿Por qué va un niño que ni siquiera puede comer un trozo de pan correctamente en su habitación? ¿Hay algo que pueda hacer para evitar que asista? Label le dice que si viene el mayordomo más tarde, que actúe diciendo que está muy enfermo, ya que así puede quedarse en esta habitación como de costumbre. Luego le dice que quizás sería mejor si la abofetea en una o dos mejillas como ejemplo de su carácter. Edric le pregunta si de verdad no puede asistir.
Label dice por qué está diciendo esto, porque no confía en ella en este momento. Edric responde que no es cuestión de creer o no. Por lo que Label comenta que de todos modos eso es lo que quiere la duquesa, acerca de que el joven maestro ni siquiera meta la nariz. De esa manera la gente hablará a sus espaldas diciendo que el heredero se niega a cumplir su deber. Por lo que le dice que no se preocupe, no importa cuán importante sea el invitado, el duque no puede obligarse a aceptarlo. Edric se pregunta por qué sigue preocupado. Label le dice que los otros nobles no tienen que preocuparse demasiado, porque este imperio será suyo de todos modos. Luego comenta que ella lo arreglará, solo necesita soportarlo por un día o dos. Señala a las muletas que pueden ser útiles cuando lo necesite. Nuestra prota le dice que no le va a pedir que se quede con ella bajo las sábanas o que la salve, si ese es el caso, subirá ahora mismo. Se acerca al joven maestro y le dice que todos los hombres son lobos, así que debe tener cuidado. Edric le pregunta qué hay de Label. Entonces nuestra prota menciona que antes de ser un hombre es el sirviente del joven maestro. Una botella se cae, Limson se pregunta si Label va a deshacerse de su orgullo como hombre. Hoy es el día. Manellano no ha podido encontrarse con el sujeto llamado Edric. No se va a rendir, aunque uno por uno de sus primos cayeron del agotamiento y después de haber recibido excusas de que Edric está meditando, comiendo o se fue a dormir. Label se disculpa con el maestro Manellano. Manellano le pregunta qué razones esta vez, nuestra prota le responde que Edric desea estar a solas, por lo que Manellano grita cuando va a salir ese niño. Arif tose, así que sabe que lo están vigilando, se va diciendo que volverá después. En el camino se pregunta qué sucede con ese tipo, pretende ser amigo de los caballeros de la cadena negra aunque es un simple sirviente, además de una personalidad arrogante y atrevida. Se pregunta si es hijo ilegítimo de una familia aristócrata. Irónicamente, la actitud de Label encendió el espíritu de lucha de Manellano. Imagina a Label diciéndole que es increíble. Definitivamente lo hará su amigo. Label aparece con Manellano, ya que escuchó que solicitó orientación sobre la mansión. Manellano le preguntó a la duquesa si puede pedirle a Label que le muestre la mansión. La duquesa responde que no cree que vaya a ser fácil, ya que es el asistente exclusivo de Edric. Manellano responde que vale la pena visitar a la duquesa y pedírselo. Volvemos a la plática de Label y Manellano, este se presenta como Manellano Stel, le pide que lo llame como Manel. Piensa que le está permitiendo llamarlo por su apodo, se pregunta si sabe qué clase de honor es este. A Label no le da importancia y decide empezar, Manel se pregunta si eso es todo. Le presenta el salón de banquetes, comedor, el estudio, en el interior, Manel se queja de Label, que al menos disimule que le molesta. Nuestra prota finaliza mostrando la fuente. Manel piensa que lo sabe con tan solo verla, le pregunta a Label cuáles son sus pasatiempos. Definitivamente va a lograr acercarse a Label. Nuestra prota piensa que es molesto y sin pensarlo mucho responde que es la interpretación de la lengua antigua. Manel pregunta si eso es lo que hace, así que Label contesta que solo le gusta escuchar cuando el maestro lo interpreta ya que su voz es agradable. Manel no cree que alguien que no sabe escribir su apellido sepa hablar idiomas antiguos. Cree que solo está fanfarroneando para hacer quedar bien a su maestro. Label le dice que no es mentira, porque a veces le enseña y por eso aprendió mucho. Manel le pregunta si es verdad, inmediatamente le pide a un sirviente que le traiga las tablillas antiguas que están en su carruaje. Cuando las trae, le dice a Label que ya que es su pasatiempo entonces que se lo pruebe. Nuestra prota las ve por un momento hasta que acepta, pero que primero que nada le den unos guantes. Con esa petición Manellano se pregunta si sabe cómo hacerlo correctamente. Label le pregunta si se puede sentar para leerlo, a lo que le dice que haga lo que quiera. Luego se pregunta qué tan buena será la interpretación si dice la verdad. Label comienza a hablar dejando atónito a Manel ya que no es solo una interpretación, algunas secciones son incluso mejores que la interpretación que él hizo. Label le pregunta si es suficiente, pero Manellano le pregunta cómo y nuestra prota responde que solo lo hizo. Es el sirviente exclusivo del maestro Edric, así que esto es básico. Cuando nuestra prota va en camino a la habitación de Edric, dice que fue demasiado.
Como estaba molesta por la actitud de Manellano, le dio una lección, se pregunta si se ha vuelto infantil después de pasar tanto tiempo con niños. Luego se pregunta por qué la llamó de repente. Pero ahora solo puede hacer una cosa. Le dice a Edric que si alguien le da una tablilla, que se asegure de tocarla con las manos desnudas. Esto es porque el linaje de Edric tiene la capacidad de interpretar tablilla, por lo que si lo toca con sus propias manos, todo se resolverá. Label piensa que lo hará mejor si lo hace él mismo. Edric le pregunta por qué esos nobles no se han ido. Label responde que no está seguro, pero no va a durar mucho. Dice que estará bien si no regresan incluso después de que terminen las vacaciones de la academia. Edric le dice que ya han hablado de eso, así que tiene que ir, pero Label responde que es verdad, pero por la atmósfera solo tendrá que ser su guía hasta mañana y será todo. Edric no dice nada y se voltea. Dada su actitud, nuestra prota piensa que no ha estado así por un tiempo, así que ¿por qué está haciendo esto ahora? Edric dice que todo lo que quieren es hablar con él. Nuestra prota piensa que es más como un insulto que una conversación de verdad. Edric le dice que entonces lo traiga ante él. Mientras Label le daba a Manellano un recorrido por la mansión. Edric piensa que Label no vendrá. Se pregunta por qué, ¿es porque envió de vuelta a los chicos nobles en ese momento? Se pregunta si fue castigado por eso. Alguien toca la puerta y Edric cree que es Label. Limson le dice que hoy servirá al joven maestro. Edric le pregunta dónde está Label, así que Limson responde que escuchó que fue encargado de guiar por la mansión a un aristócrata a su pedido. Edric piensa que es un alivio que no fue castigado, pero al final lo que ellos quieren es a él, ya que está acosando a su sirviente para ventilar su ira porque se encontró con él. Limson comenta que no se preocupe, no es un chico normal, así que no se va a dejar vencer. Edric le pregunta por qué lo asignaron sin su permiso. Limson piensa que eso es porque hasta ahora el joven maestro nunca antes se había interesado si cambiaban de sirvientes, después se disculpa y menciona sobre su comida. Así que Edric se voltea y dice que no comerá. Los sirvientes se preguntan qué deberían hacer, ya que ha pasado un tiempo desde que el joven maestro se negó a comer. Label se apresura a decirle que Label le dijo algo bueno por la mañana, que incluso si muere, no quiere dejar su lado, pero no tiene más remedio que ir porque es orden de la duquesa. Así que esto es lo mejor y por eso le pidió que lo cuidara. Además de decir que el maestro entendería y confiaba en él, porque Limson está seguro que Edric lo esperará. Nuestro prota se levanta y le pide que traigan la comida. Limson se pregunta si realmente funcionó. Entonces se la da y le dice a Edric que esperarán afuera. Edric piensa que si está guiando por la mansión, definitivamente querrá pasar por el jardín de abajo. Nuestro prota se detiene a ver la fuente donde se encontraba Manel y Label hablando sobre la tablilla. Cagaste. Edric cuenta que estaba molesto, pero no entendía por qué. Después de pensarlo mucho, la conclusión es porque tal vez le molesta que haya usado cobardemente a Label como su escudo. Label consiguió sus muletas y recibió castigos por él, pero ahora está haciendo cosas que no quiere hacer por su culpa. Es por eso que le dijo aquello a Label. Volvemos a la escena de la petición de Label. Nuestra prota responde que no puede. Edric trata de hablar, sin embargo Label interrumpe diciendo que solo tiene que soportarlo un día más, pero no debe reunirse con ellos por nada. Edric dice que ya lo ha ordenado, así que se asegure de traerlo. Al día siguiente Label no vino en la mañana. Limson trae la comida de Edric, comenta que ayer la atmósfera entre Edric y Label era muy buena, así que hoy Label también lo resolverá. Edric lo mira por unos segundos y después dice que ahora que lo piensa, él también había sido su sirviente. Limson responde que sí, pero Edric interrumpe y dice que se va a encontrar con el aristócrata llamado Manel o algo así, por lo que haga un espacio hoy. Label le muestra el campo de entrenamiento, sigue siendo un guía para nada sincero. Manellano le pregunta cuál es su lugar favorito, así que Label responde que el que sea en el que esté el joven maestro. Manel piensa que al final de cada oración siempre habla de su maestro. Después le pregunta cuánto gana, así que Label responde que no puede decirlo. Manellano le quiere decir el nivel de salario de los asistentes de su familia solo para Label. Nuestra prota responde que adelante, así que Manel le dice cuánto es aproximadamente. Label dice que supone que es igual que trabajar aquí o allá.
Sigue diciendo que le dirá el tamaño de la casa donde residen los sirvientes, y que a un excelente sirviente como a Label se le podrá asignar una habitación individual. Nuestra prota responde que las hormigas viven en hormigueros. Manellano piensa esto tampoco funcionó, después Label se gira para ir al siguiente lugar. Manellano le pide que se detenga. Le comenta que lo quiere contratar formalmente, que sea lo que sea, le dará un mejor trato que el de Denkart. Manel piensa que fue una sugerencia impulsiva, ya que no les daría una buena imagen si se llevan al sirviente del joven maestro. Pero es lo suficientemente avaricioso como para vivir con eso. Label responde aprecia su propuesta, pero su maestro es el maestro Edric. Manellano no dice nada. Label habla que este candidato, y el siguiente, nunca tendría ni la más mínima atención de servir a nadie más que al maestro Edric. Label piensa que está loca, porque en esta vida y en la próxima de esa vida, nunca más volverá a ser explotada laboralmente. No es tanto como el duque, pero su familia también tiene mucho dinero. Ya que cuando se sienta mejor regresará y vivirá cómodamente con su hermano Robert, para continuar con el negocio familiar. Manellano va a hablar, pero Linson llega. Saluda a Manel, le pregunta qué está sucediendo, Label se pregunta por qué su hermano está afuera. Linson dice que el joven duque le ordenó que preguntara si podría dedicarle un minuto de su tiempo. Label se sorprende de su comportamiento. Piensa que este personaje secundario obsesivo y Edric no deberían poder encontrarse ahora. Manellano sonreí y dice que Linson vino personalmente a darle una preciosa invitación, así que, ¿cómo podría rechazarla? Comenta que van a ir ahora. Llegan a la habitación de Edric. Nuestra prota piensa que preferiría que fuera un sueño, es como si hubiera pasado por tantas penurias por nada. Label tiene que sacar a Edric de alguna manera. Intenta hablar con él, pero le dice que se quede quieto, trata de contradecirlo, pero Edric comenta que cuando se vaya, le dará una bofetada en la mejilla como quiere, así que mejor se quede quieto. Label está feliz, le dice a Manel que tome asiento, después llama a su maestro, Edric le pregunta qué pasa, entonces responde que tiene que ser una fuerte bofetada. Tiene que hacerlo lo suficientemente duro para que esté satisfecha, terminar con decir que no use la almohada como la última vez, Edric dice que está bien. Sigue hablando Label, le pregunta si sabe que no puede estar satisfecha con una sola vez. Edric le grita diciendo que lo entiende, que tan pronto como vayan a la habitación hará todo lo que quiera. Será sin almohada, solo con las manos nudas. Aquí no, chiquis triquis. Se da cuenta de su acción, otra vez Linson fue testigo de las acciones cuestionables de nuestra prota. Había un silencio en la habitación hasta que Edric comenta que han dicho que lo ha estado buscando. Manellano se presenta y comenta que fue una gran oportunidad de conocer una persona noble. Edric le agradece de aceptar la invitación tan fácilmente. Label piensa que inesperadamente no pasó nada, parece que se preocupó en vano por esta reunión hasta ahora. Cuando se toman de la mano para despedirse, Lobelia se pregunta por qué Manel está sosteniendo su mano con tanta fuerza, tal vez ya tiene una mente retorcida. Nuestra prota le dice que vayan a la habitación, está deseando que llegue. Label está en la cama de Edric, le dice que se dé prisa. Nuestro prota aprieta la manta y se pregunta qué demonios es esto. ¿Qué está haciendo? Se pregunta si podría ser algún tipo de cultura extraña entre nobles y sirvientes que no conoce. No preguntes. Solo cósalo. Nuestra prota comenta que le prometió antes que definitivamente le daría una bofetada en la mejilla. Edric piensa que es su culpa porque fue él de la idea de hacer esto en primer lugar. Label llama a su joven maestro. Nuestro prota piensa que cuando se trata de vencerlo, ¿quién puede hacerlo? Tiene la confianza para lanzar cosas, pero esto es diferente. Label agarra las manos de Edric, le pregunta qué está haciendo. Nuestra prota le pregunta por qué está sorprendido ya que revisa el estado de sus manos con anticipación. Porque es la mano que le golpeará su mejilla, por eso tiene que mirarla con cuidado. La observa y comenta que por suerte está bien, no hay heridas y es bonita. Edric quita su mano y le pregunta que por qué sigue tocándolo, nuestra prota finge no darse cuenta. Luego le pregunta si debería cerrar los ojos de ahora en adelante.
Edric parece decir algo sobre los ojos de Label, así que nuestra prota dice que si lo sigue mirando tanto, probablemente Edric no va a poder trabajar. Nuestro prota traga saliva y levanta su mano para abofetear a Label como quiere, pero no puede cumplir con sus expectativas. Entonces ella se ríe, y Edric le dice que no lo haga, así que Label niega y le pregunta si eso es todo, ya que tiene que ser duro, muy, muy fuerte. Edric ahora sí cumple con sus expectativas, pero al parecer se arrepiente de la idea de haberle pegado tan fuerte. Comenta que no quería hacerlo, sin embargo Label le dice que debe haberse lastimado al golpearle, ya que incluso hay sangre. Nuestra prota le dice que está bien, pero ella dice que tiene que ver la herida. Linson llega, ya que es la hora de tomar la medicina. Entonces, los descubre en esa posición. Nuestro traumado mayor maldice a ese asqueroso de Label, le dice que no sabe lo que está pensando, le pide perdón y le da un buen golpe. Después de ser golpeada, se pregunta si no se suponía que ya era fácil lidiar con eso en el pasado. Después de ser regañada por Linson, Edric dijo que era un malentendido. ¡Toma! No te doy otra más porque... Se disculpa con Label, pero si hace algo como eso con alguien que no te guste, se puede llegar a malentender. Nuestra prota le dice que lo deje ir a ver a su joven maestro porque está enfermo. Linson le dice a Label que es joven, que aunque cuide al joven maestro, es demasiado joven para actuar tan decorado. Después piensa que no es solamente eso, ya que es muy inteligente, por lo que está preocupado que pueda ser dimitido por pelear con otros nobles. Label se burla de decirle que es muy joven ya que vivió más de medio siglo. Pero luego le dice que entiende todo lo que dice, como conoce muchas cosas que él, puede acudir a Label si tiene una pregunta. Mientras Linson y Label se hacen preguntas intelectuales, un sirviente los espía diciendo que no va a perdonar a Label. Este sirviente le dice a Manel que Label es un pervertido, ya que lo vio claramente. Manellano piensa que frente a él actuó como un sirviente muy dedicado. Pero si de hecho era como dice el sirviente. Entonces imagina a Label preguntándole si puede sostener su mano, se pregunta si aceptaría si fuera Label. Después se queja de lo que está pensando. El sirviente maldice a Label debido a su actitud de pensar que es mejor que él solo por unas galletas. Ay, ¿a mí qué? O sea, como si yo fuera tu doctor, ¿qué? Sigue maldiciendo a Label, así que Manellano le pide al caballero que se lo lleve. Manel se pregunta cuándo encontrará otro sirviente como él, ya que quizás no haya otro como Label en todo el mundo. Ve a nuestra prota hablando con sus compañeros, por lo que sabe que es hora de que los sirvientes vayan al comedor. Así que esta es una oportunidad para ver a Edric sin la interferencia de Label. En la habitación, se disculpa por su intromisión, ahora no hay necesidad de hablar con formalidades como antes. Le comenta a Edric que Label es un sirviente que ni siquiera sabe cómo lidiar apropiadamente con dueño, por lo que es necesario educarlo apropiadamente. Le pregunta si ha pensado que sería un desperdicio para él quedarse a su lado. Luego dice que lo pondrá en modo simple, ya que llevará a Label a la academia. Que lo deje ir ya que el joven maestro no puede hacer nada por él. Le pregunta si no quiere hacer lo que sería mejor para él. Menciona que usa las muletas gracias a Label, así que si actúa de modo egoísta, L.A. Duquesa estaría triste. Le pregunta si no es mejor hacer lo correcto. Debido a los rumores de que Edric es sensible, Manel cree que va a gritar o llorar. Edric le responde que entonces entiende ya que Label rechazó su oferta, dejó callado a Manellano. Label le avisa que el carruaje está listo, como piensa que es molesto y ya dio recado, se va a ir. Manellano agarra la muñeca de Label y le pregunta si ese comportamiento grosero de huir lo aprendió de su amo. Label le pide al joven maestro Manellano que la suelte y hablen. Este le corrige con el nombre Manel, le dice que lo llame por su apodo, ya que si no lo hace, no lo dejará ir. Label llama al Lord Manel Dorian, por lo que le dice que le quite Dorian. Nuestra prota le dice que si insiste, entonces lo llama Lord Manel. Manellano la suelta y le dice que solo le gustan las cosas nuevas, si alguien más las tocó no tiene interés. Label responde que lo envidia, porque también quiere vivir una vida donde pueda tirar las cosas viejas sin preocupaciones. Entonces Manellano dice que aún una excepción, si le gusta lo suficiente, no le importa si ya pertenecía a otros.
Continúa diciendo estará en la academia o en la mansión de su familia en la capital, por lo que puede ir hacia él cuando quiera, además de darle una habitación sin dudarlo. Se acerca a nuestra prota hasta que le dice si está con insolación, porque no para de decir cosas raras. Manellano niega y se ríe, debido a esto Lobelia piensa que se ve mejor con una sonrisa. Antes de irse, nuestra prota le dice que seguramente en el futuro encontrará a alguien como el joven maestro. Se detiene para responder que no hay nadie tan sucio como su joven maestro, luego se sube al carruaje. Edric solo miraba los paisajes y se encontró con la escena de estos dos. Días después, por algún motivo, empezó a tomar clases de sucesión. ¿Qué está pasando aquí? En mi propia casa, Pablo Lorenzo. ¡Tú me estás engañando! No, no es lo que tú crees, María Lorenzo. ¡No me expliques nada! El doctor le dice a Edric que su condición ha mejorado. Este le pregunta qué tiene que hacer para mejorar rápido. Esto hace sorprender a los demás. Label le trae la comida a su joven maestro. Se pregunta si sus compañeros lo motivaron. Después de que Manel y los caballeros aristócratas regresaran, Edric cambió positivamente, come bien y toma sus medicinas. Antes era una belleza lastimosa y ahora es genial ver que se sonrojó por comer bien. Lamenta por los hombres que llorarán por Edric en el futuro. Nuestro prota le pregunta por qué lo mira así, si acaso tiene algo que decirle. Label responde que solo estaba mirando lo hermoso que se ve, después pregunta por qué se acaba de dar cuenta de lo importante que es esto. Además, vuelve a mencionar que es la persona más bonita que ha visto en su vida. Incluso podría decir que tal vez en su vida pasada. Nota que Edric se avergonzó, pero de todos modos es muy bueno que esté motivado. Nuestro prota comenta que va a tomar clases de sucesión para ser el heredero. Como ya le ha dicho al mayordomo, encontrarán un tutor pronto. Lobelia piensa que esto es un poco peligroso, entonces le pregunta por qué no toma las clases de sucesión después de acostumbrarse más a la mansión. Elogia la inteligencia de su joven maestro y trata de decir algo para que no lo haga, pero Edric contesta que no, que él lo hará ahora mismo. Pase lo que pase, lo hará, por lo que no se preocupe. Lobelia recuerda que en la historia original el príncipe trataba de persuadir a Edric para que estudiaran juntos, pero él no quería hacerlo, así que le pregunta si alguna vez ha querido estudiar. Edric asiente, pero Lobelia siente que en realidad está mintiendo. Edric termina por decir que definitivamente lo hará. Aunque Lobelia pensaba en persuadir a Edric para que se convirtiera en el heredero, sintió que no era un buen momento. Si ahora ha decidido en tomar clases de sucesión, la duquesa no dejará que se vaya. Ya que tiene el propósito de deshonrar a Edric y expulsarlo de la familia, así que no estará de brazos cruzados escuchando con calma. La duquesa le comenta a Edric que vendrá el señor Oliver Tudor, quien será su profesor. Lobelia no cree que la duquesa escuche tan dócilmente, piensa que debe de haber alguna trampa. La duquesa menciona que no va a poder tomar la clase de herederos si el maestro firmó el juramento. Es una tradición de Denkard que los que fallan en mantener lo básico no están calificados para avanzar. Lobelia piensa que si el maestro es despedido o renuncia, no va a recibir las clases para ser sucesor, por lo que significaría perder su derecho. Así que esto es una trampa que no se menciona en la historia original. La duquesa le pregunta si puede hacer esto, así que Edric asiente. Lobelia trata de recordar si Oliver Tudor aparecía en la obra original, pero después se pregunta por qué Edric va tan lejos para recibir las clases de sucesión. Lobelia hubiera preferido que se quedara como en la historia original y esperara. Edric llama a Label para preguntar si toma esas clases va a poder leer cosas como piedras. Nuestra prota le pregunta que si leer piedras, así que Edric responde que no es nada. Pero después Label menciona los tableros de piedra, le pregunta si está hablando de las antiguas tablillas. Comenta que sí, ya que es un conocimiento que debe tener el sucesor de la familia, así que le pregunta por qué. Pero Edric no dice nada, por lo que Label lo llama. Al no obtener respuesta, sigue con su camino, pero está feliz de que esté emocionado. Aparece Oliver Tudor, quien estará a cargo de educación del joven maestro. Edric duda por un momento si podrá hacerlo bien, pero después cambia de opinión ya que es algo que decidió. El maestro le dice que debe hacer algo primero, pone un papel encima de la mesa para que lo lea y ponga su significado.
ya que esto es algo que fácilmente un plebeyo de la ciudad capital o incluso los niños pequeños pueden resolver, tan fácilmente. Tiembla la mano de nuestro prota cuando solo marca una línea preguntándose qué debe hacer, porque no sabe nada. El maestro hace un chasquido con la boca, por lo que le dice que tendrá que enseñarle ortografía por un tiempo. Pasa un tiempo hasta que el tiempo de la clase ha terminado, el profesor se despide. Edric parece estar descansando hasta que ve a Label preguntándole si ya se fue. Nuestro prota había olvidado que Label estaba allí, así que se avergüenza, le ordena a Label que salga de ahí. Nuestra prota comenta que seguía esperando en la parte de atrás porque quería hablar con el joven maestro, por lo que le pregunta si acaso no puede. Edric acepta, pero Label se acerca repentinamente para preguntarle si sabe los nombres de las personas que vivían a su lado antes. Edric asiente ya que son personas que vio desde que nació. Label dice que ella no conoce a ninguno, así que no lo sabe todo de su joven maestro. ¿Cómo podría saber quiénes viven en el pueblo? Solo lo va a saber si alguien le informa adecuadamente. Así que Label le pide que le diga los nombres para que le informe. Edric le hace caso y comienza a dar los nombres de las personas que vivían allí. Nuestra prota le pregunta más cosas sobre la relación que tenía con el jefe de la aldea, y más información sobre la gente. Terminan de hablar, Label agarra un papel de la mesa que era de Edric. Nuestro prota piensa que es el texto que no ha hecho correctamente, así que se lo pide a Label. Label, después de haberlo visto, se lo devuelve. A Edric le da vergüenza, porque no puede escribir ni una sola letra y mucho menos una tablilla de piedra antigua. Label agarra la mano de Edric mientras sujeta la pluma estilográfica para poder enseñarle cómo debe escribir. Dice que no debe de haber ningún sonido de la punta de la pluma. Piensa que es cálido, después le pregunta a Label cómo se escribe su nombre. Lobelia parece sorprenderse por un momento, sin embargo le muestra cómo se escribe. Mientras Edric ve el nombre, Lobelia va a regresar en un momento. Edric garabatea el nombre de Label. Label agradece por la espera y regresa con un ramo, por lo que Edric le pregunta por qué de repente el ramo. Nuestra prota contesta que van a escribir el nombre de esa flor, le dice que solo agréguela, y le pregunta cuál es el nombre de esa flor. Edric pregunta si es Lobelia, nuestra prota asiente, y dice que sí, es Lobelia. El profesor se queja de que Edric no pueda solucionar un problema, ya que es lo básico. Mientras le seguía gritando y después vuelve a hablar respetuosamente, Lobelia, que había visto esto, se enoja. Es así que conoció y vio al profesor que trajo la duquesa. No está aquí para enseñar a Edric, sino para asesinarlo. Nuestra prota murmura que lo va a vigilar y que no se preocupe, ya que lo echará si no le gusta. Es un juramento que escribió y firmó, por lo que Edric sabe que no es algo fácil de resolver, aunque Label diga lo contrario, pero aún así puede entender sus sentimientos. Tal vez por la pose que tenía Edric, Lobelia se pregunta por qué no se lo cree. Más adelante, Lobelia trata de recordar su nombre, se encuentra con el mayordomo. Hablan sobre el profesor que trajo la duquesa, acerca de que es una persona maravillosa y que solo enseña a los hijos de los grandes aristócratas. Lobelia piensa que no es una historia tan increíble, pero es útil. Luego menciona que le enseñó a los 2 duques de Resandar. Así que se pregunta por qué no se acordó de eso. El profesor habla con la duquesa acerca de que no va a durar mucho y se dará por vencido. Además comenta que ha estado teniendo problemas para deletrear. Piensa que es sorprendente que trabajara duro, a pesar de que no podía seguir el ritmo. Pero se pregunta cuánto va a durar eso, porque es demasiado para ese tipo ignorante. Además de que lo echarán de aquí de todos modos, y no se convertirá en el heredero. La duquesa le pregunta si confirmó sobre el tema de la lengua antigua. El profesor responde que apenas si sabe escribir su apellido, así que le pregunta si no es una broma de niños. Pero la duquesa le dice que observe con atención. El profesor cree que la duquesa tiene mucho de qué preocuparse, pero entiende, debido a que estaba en peligro de perder a su familia por un hijo ilegítimo sin raíces nobles. El maestro termina por decir que lo tendrá en mente, mientras camina, piensa que no es un negocio que pueda perder, ya que a cambio de este trabajo va a recibir el área de granjas del sur. Por alguna razón, considera que esta mansión no se siente bien. Cree que hay alguien, además de que lo están mirando todo el tiempo.
Dice en voz alta que debe hacer que se rinda lo antes posible y salir de aquí. Se sorprende de que alguien agarra su saco, por lo que Label le pregunta por qué está así. El profesor cree que le están jugando una broma, así que le pregunta si no podía simplemente llamarlo. Nuestra prota se disculpa, pero por mucho que lo llamara, el profesor no podía escucharlo. El maestro pregunta qué pasa, así que nuestra prota le pregunta sobre cuál será su refrigerio para mañana. El profesor pregunta que si ya no le había dicho que no importaba. Label se rasca la nuca y le pregunta si es que ya se lo había dicho, supone que lo olvidó. El profesor parece gritarle, pero se detiene porque pasa una sirvienta, así que le dice que tenga cuidado. Label asiente y contesta que definitivamente lo hará. En el camino a su habitación, el profesor se queja de Label, piensa que se parece a su maestro, además de tener mala memoria. Cuando llega y ve un periódico colgado en el picaporte, se pregunta si fue el mayordomo quien se encargó de esto. Cuando lo hojea, ve que la fecha es de hace 4 años, se pregunta si fue un error. Con un trueno observa la noticia de el robo del orbe de Resandar. Un papel se cae, tenía escrito que sabía lo que había hecho en el ducado de Resandar. Lobelia ve la gran tormenta, dice que su joven maestro le tiene miedo a los truenos. Entonces no puede dejarlo solo ahora. Cuando entra, ve a Edric temblando, le dice nuestra prota que allí está. Nuestro prota pregunta el nombre de Label, ella asiente que es ella. Edric comenta que no es hora de su turno de trabajo, así que le pregunta qué pasa. Label luce lamentable y responde que tiene miedo. Agrega que está asustada por el trueno de hace un momento, le pregunta si no puede dormir con Edric esta noche. Nuestro prota se pregunta si hay algo a lo que le tenga miedo. Edric le dice que hay muchas otras personas en su habitación. La astuta de nuestra prota responde que duermen en camas diferentes, por lo que cuando tiene miedo, necesita que alguien lo abrace, ya que es lo que le calma. Además de que no puede dormir con ellos porque están sucios, y menciona al pobre chico que tiene pie de atleta. Edric dice que dormir abrazados es un poco. Label pregunta que si entonces no pueden tomarse de la mano y dormir. Espera una respuesta por parte de nuestro prota. Edric termina por decir que entonces solo por hoy. Label llama a su joven maestro, le pide su mano, ya que ahora deben tomarse de la mano. No se necesita hablar, mejor vean esta bonita escena. El profesor piensa que cuanto más lo piensa, más raro se vuelve. Se pregunta quién le envió ese periódico de hace más de 4 años. Cuando vio el periódico por primera vez, trató de ignorarlo. Era una mansión de la que se irá pronto de todos modos, por eso no quería hacer más grande el problema. Como todos los días hay un trozo de papel atravesado por la rendija de la puerta, es como si realmente fuera a seguir adelante con las notas hasta que se vaya. El profesor se encuentra nervioso y comienza a buscar el autor, tal vez es el mayordomo, o una sirvienta que pasaba por ahí. Label lo saluda, le pregunta qué va a comer para el refrigerio de mañana. Además de preguntarle qué pasa, ya que tiene mala cara, y finaliza el interrogatorio, preguntándole si acaso está tramando algo. El profesor tartamudea y no logra formar una oración. Así que huye, por lo que Label pregunta si es que tiene algo urgente que hacer. Cuando entra a su cuarto, tiene demasiadas preguntas en su mente, como quién es, y cómo se enteró de lo que pasó ese día. El profesor dice que ya no puede soportarlo. La duquesa lee la carta del profesor, que decía que no puede permanecer en esta mansión por más tiempo. El mayordomo comenta que se fue dejando esa carta. Los chismes de los sirvientes son que el profesor se fue por la personalidad de Edric, ya que es capaz de tirarle cosas o golpearle. Además preguntan qué pasará ahora, ya que comentan que al final Edric no pudo tomar las clases para herederos.
así que es un gran problema. Limson escucha lo que dicen sus compañeros. Limson pregunta si está bien, Lavelle lo mira y asiente. Limson pregunta que si al joven maestro realmente no le importa, y comenta que Lavelle no se ve tan preocupado. Lavelle se ríe y responde que es porque el joven maestro es muy bueno, piensa que ella echó al joven maestro, pero eso no lo puede decir. Se presenta la escena cuando el mayordomo le comenta a Lavelle que el profesor enseñó a los dos jóvenes duques de Resandar. Cuando Lobelia recordó lo que pasó en la novela, fue pan comido. El chico le dice a Lavelle que el almacén de periódicos es un lugar al que ni siquiera la señora viene. Nuestra prota le dice que vino a ver a su hermano mayor. Su compañero le pregunta a Lavelle qué está haciendo ya que no duerme. Nuestra prota le dice que está escribiendo una carta. Volvemos al presente. Limson le dice a Lavelle que incluso el único heredero no puede ignorar la tradición. Lavelle responde que está a cargo de él. Limson dice que en el futuro será más difícil para el joven maestro, supone que podrá ir al campo con el joven maestro y comenzar a cultivar. Lavelle le dice que esté tranquilo, ya que estará bien. Edric piensa en los rumores de lo que dicen los sirvientes, acerca de que el profesor se fue, de que Edric está perdiendo el asiento como sucesor y sobre perder el honor del duque. Nuestro prota se tapa y piensa que Lavelle debe haber estado decepcionado con él también. Además de que no ha sido capaz de seguir el ritmo de la clase correctamente e incluso hizo que el maestro se escape. Luego recuerda las palabras de Manellano, cuando le pidió que envíe a Lavelle con él. Ya que como el joven duque no ha sido capaz de hacer cualquier cosa, no sería mejor que enviara a Lavelle con él. Piensa que ese dueño sería más adecuado para Lavelle. Edric dice que odia eso. Lavelle, que estaba cerca, escucha esto y le pregunta qué odia tanto. No recibe respuesta por parte de Edric, así que Lavelle dice que es ella. Como no habla, Lavelle dice que ni siquiera comió apropiadamente y vino corriendo a verle, por lo que le pregunta si no va a mostrar su cara. Edric le pregunta por qué no come ya que tiene que comer. Lavelle dice que el joven maestro no come, así que cómo podría comer, ya que siempre serán uno mismo. Finaliza con decir que le trajo la comida, por lo que espera que hoy le guste al joven maestro. Edric le pregunta a Lavelle si está bien, a lo que nuestra prota le pregunta qué. Edric dice que dado que Oliver se ha ido, ya no puede ser el sucesor permanente. Nuestro prota piensa que Lavelle ya no podrá quedarse en esta mansión, y si eso sucede, lo dejará también. Lavelle dice que cree que todo saldrá bien, y sobre el tema de Olivo, ¿cómo se atreve a evaluar a su joven maestro? Edric pregunta que si Olivo. Así que Lavelle le dice que se refiere a Oliver. Que lo llamó así porque sus nombres son similares, y que por su culpa ahora no puede comer pizza con aceitunas. Edric se levanta y pregunta que si en realidad piensa en eso. En la mente de nuestro prota dice que todos dicen que está mal. Así que se pregunta si es que está diciendo que no es así. Lavelle responde que sí con una sonrisa. Le comenta que sea paciente ya que le conseguirá un buen maestro. Edric responde que dijeron que no, porque va en contra de la tradición. Lavelle dice que le preguntó al mayordomo, pero que solo hay una manera. Hay algunas personas interesantes en esta familia, y hay alguien que tiene las habilidades educativas para ser el tutor. Edric le pregunta que si eso es posible. Lavelle responde que si prueba eso, se lo dirá. La duquesa comenta que está bien que esté aprendiendo a escribir de Lavelle. Además de que Edric hizo que el maestro que enseñó a grandes nobles huyera por la noche. Y ahora solo aprende a leer de un simple asistente, no podría ser mejor. Dice que es un heredero lamentable, que no se podrá evitar si lo echan, pero sería bueno terminarlo rápido. La duquesa termina por pedirle a Arif que encuentre a Oliver y averigüe qué pasó. Arif acepta y se va, piensa que por fin, ya que no podía decirle nada. Acerca de que el joven maestro colgó un trozo de papel que tenía escrito el nombre de Lavelle en un marco. Además de ver a Edric caminar, piensa que estos son los niños que serán expulsados de todos modos. La duquesa se enfada si se entera, pero puede cubrirlas un poco. Lavelle se acerca a saludar a Arif, esto provocó que se asustara, le pregunta qué pasa, nuestra prota responde que vino porque quería ver su hermoso rostro. Además de decirle a Arif que sabe que Lavelle está muy pendiente de su hermano, y espera que esté muy pendiente de Lavelle. Termina por decir que también le trajo un poco de pan y se despide.
Arif piensa que es más difícil tratar con Label que con la duquesa. Edric pregunta que si ese maestro sería Label, nuestra prota le pregunta que si le gustaría que fuera él. Edric responde que sí, pero, entonces Label piensa en lo que quiere decir, acerca de que un simple asistente pueda convertirse en un maestro. Edric le comenta que escuchó algo del mayordomo, le pregunta que si incluso si lo echan, lo seguirá. Nuestro prota aprieta el puño. Label agarra su mano y le cuestiona por qué pregunta lo obvio. Ya que sin él, no hay ella. Edric pregunta que si es en serio, así que Label pregunta que por qué duda de ella en este momento. Nuestro prota responde que sí le cree. Label le dice que no confía en nadie más que en ella. Label piensa que últimamente Arif los está cuidando, pero no sabe cuándo va a cambiar de opinión. Luego recuerda que Limson estará bien. Así que le dice a Edric que también puede confiar a medias en Limson. Nuestro prota le pregunta a Label si ese asistente es especial para ella. Label se pregunta si no se lleva bien con él, además piensa que es su primer amigo, se pregunta si estaría triste si le dijera que es amiga de otra persona. Label le responde que sí, que es alguien especial, pero que el joven maestro es el más especial. Edric dice que significa eso, Label ve que las comisuras de su boca se levantan. Luego le responde que así es y le pregunta si salen un rato mañana. Termina por decirnos que falta poco, ya es hora que esa persona regrese.